¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Aguilar de la iglesia Asamblea Ríos de Agua Viva. Les extendemos una invitación calurosa con mucho amor a la familia para que nos visite acá en el 922 FM Murphy Road, aquí donde estamos llevando a cabo la predicación y estamos también teniendo un crecimiento de la obra del Señor. Le invitamos a usted a visitarnos en este lugar amplio para recibir a la familia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde a cada uno allí en su casita. Dios le bendiga una vez más. Pues vaya y léalo. Y le estoy hablando de Cristo. Caigamos en manos de Dios es porque conocía a Dios. Viviana, pero vengan a mí y yo los haré descansar. Y todo Israel había visto a Moisés. ¿Para qué querían tener el cuerpo? ¿Cuánto podemos gritar viva Cristo con todo el corazón? Cuídame, porque me van a matar. Y no tan valiente. Y no. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 hombres, los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentíos o pereceréis. Ese es el tema. Antes de poder llegar al tema, yo tengo que informarle acerca de la lectura. Y quiero hacerlo de esta manera, mostrando el suceso leído. El suceso de los galileos en este tiempo recién había pasado, había sucedido esto. ¿Quiénes son estos galileos? Es la pregunta. ¿Quiénes son estos galileos? ¿Por qué murieron? ¿Cuál fue la razón de su muerte trágica? Algunos historiadores creen que estos galileos pertenecían al grupo que siguieron a un tal Judas que causó una revuelta en Jerusalén. Y este Judas es mencionado en el libro de los Hechos, capítulo 5 y el verso 37. Este Judas se cree que también es uno de los primeros que aparecieron haciéndose pasar por un hombre importante. La Biblia no dice si él declaraba o se hacía pasar por el Mesías, pero causó una revolución y atrajo mucha gente detrás de él. Hechos 5:37 nos informa de este tal Judas. Y se cree, él era galileo, y se cree que estos galileos, los cuales menciona la historia que acabamos de leer, pertenecieron a este grupo. Los recuerda Lucas mismo en su escritura que acabamos de leer. Ahora, ¿de dónde y por qué pudieron haber sido sacrificados? La razón
por el sacrificio, se cree si este grupo se levantó y siguió a este tal Judas. Los judíos estaban siendo dirigidos por Roma. Cualquier persona que se levantara para hacerle la guerra a Roma y tratar de liberar a los judíos se convertía en un enemigo de la guardia romana. Por esta razón se cree que estos galileos fueron sacrificados cuando se decidieron a llevar un sacrificio a Jerusalén. Y al llevar este sacrificio a Jerusalén, ahí ellos van a perder su vida. Así que estos galileos, al estar presentando el sacrificio, Pilato aprovecha el momento y los va a sacrificar junto con el sacrificio que ellos llevaban para ofrecer, donde el texto dice que su sangre fue mezclada con los sacrificios. Así que esto acaba de suceder, acaba de llevarse a cabo en la ciudad. ¿Y de dónde nace la información y quién se la da al Señor? ¿Por qué le dan esta información a Jesús? La información nace porque Jesús acaba de terminar de explicar Lucas capítulo 12, versos 57 al 59. De ahí nace la información que estos discípulos que se han introducido con el pueblo de Dios le van a dar a Jesús. Jesús está hablando de este tema y dice el texto: ¿y por qué juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Dice Jesús. Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo, dijo Jesús, que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Es aquí donde estos discípulos que siguen a Cristo toman el momento para explicar el poder de un magistrado. Jesús está contando que cuando hay dos personas que están enemistadas, traten de arreglarse antes de que vayan a los tribunales, porque en los tribunales hay un juez, hay un alguacil y los va a meter si ellos no se ponen a cuenta en la cárcel y de acuerdo merite la sentencia de castigo. Jesús les dijo, hasta que no hayan pagado lo último, no van a salir de ahí. Tomando esta explicación, estos que están ahí infiltrados le dicen a Jesús: Señor, aquellos que murieron, por ejemplo, en el sacrificio que Pilato hizo con su propia sangre. Pilato es aquí el magistrado, es la autoridad, y sacrificó y mezcló esta sangre de estos galileos con su propio sacrificio. De ahí nace la información que usted y yo acabamos de leer. Y por eso es que en esta tarde tengo que seguir predicando. Y les hablaba del poder del magistrado. Esto era lo que Cristo les hablaba como autoridad. Y ellos tratan de reaccionar en este hecho con lo que hizo Pilato con estos galileos, que aparentemente fueron a ofrecer, como le dije, el sacrificio. Pero Cristo no va a ser distraído por esta gente. Jesús, al oír esta información, Jesús les responde que estos pecadores no son ejemplo, oiga bien, de la venganza divina, sino más bien como a todo común pecador le puede suceder esto. Y agrega Jesús: y ustedes mismos, les dice Cristo, si no se arrepienten,
les puede pasar lo mismo. ¿Sí están oyendo esto? Ellos pensaron distraer a Cristo y meter una historia para que Cristo se pusiera a hablar con ellos, como hay gente que le encanta la información y son distraídos. Ellos pensaron, al contarle y hacerle saber a Cristo lo que hizo Pilato, se va a asustar, se va a sorprender y se va a poner a hablar con nosotros. Jesús les dice, no. Ustedes piensan que estos murieron porque eran más pecadores que los demás. Les aseguro que no, les dice Jesús. Es más, si ustedes, les dice Cristo, no se arrepienten, ustedes van a perecer igualmente. Porque esto que les sucedió a estos galileos no es justicia divina. Es lo que le puede pasar a cualquier pecador que vive en este mundo. De la torre de Siloé. Y esta torre dicen que mató 18 individuos. De la torre de Siloé se piensa que era una de las torres que estaba en el muro de la ciudad junto al estanque de Siloé. De su caída nadie sabe nada, excepto estos informantes de Jesús que le fueron a decir lo que estaba sucediendo. Pero todavía no distraen a Cristo. Jesús va a seguir predicando y eso es lo que a mí me encanta. Pero antes de que yo llegue al tema, yo tengo que sacar algún buen provecho de la información que esto le dan a Cristo y de la respuesta que Cristo les da a ellos. Lo alaban en esta hora. Amén. De todo esto aprendemos al menos 3 cosas esenciales antes del tema. Número 1, esto nos enseña que cuando un cristiano pasa por dificultades más allá de lo que es normal, esto no significa que sea más pecador que otros. Los problemas no siempre vienen sobre una persona porque ésta peque más que otra. ¿Sabía usted esto? Los problemas no siempre vienen porque alguien sea más pecador que otro. Los problemas en este mundo vienen porque vinimos a este mundo. Y en este mundo es difícil. Número 2. La otra cara de la moneda que sacamos de provecho en la respuesta de Jesús es que solo por convertirnos en un cristiano, uno no queda vacunado contra los problemas. El Señor dijo en Juan 16:33, Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido a este mundo. ¿Cuántos lo alaban? Amén. Eso es lo que Cristo nos enseña. Él no nos dice que no vamos a ser afligidos, pero además de esto les anima a confiar en Él porque Él había logrado la victoria sobre el pecado y el poder del mal, les dice Jesús. Así que tenemos, número 2, asegurado que el hecho de que nosotros ya tengamos a Cristo no significa que usted está libre de una enfermedad, de un accidente, de cualquier cosa que pueda pasar. Es parte de la vida en este mundo. Tercero, es que cuando la dificultad viene sobre otra persona y no sobre ti, ello no indica que tú seas superior a aquella persona. Quizás Dios te está permitiendo ver cómo alguien sufre problemas para que te acerques a Él. Amén. Muy bien, le he dado ahorita información de este tema. 3 cosas hemos sacado de provecho de la respuesta de los que trataron de distraer a Jesús o de los que quisieron salirse por la tangente, porque Cristo está enseñando una práctica de la palabra y ellos quieren distraer.
y quieren meter otra plática, pero Cristo va a continuar su tema. Como esta tarde yo voy a continuar mi tema porque yo estaba dándole una información adicional al tema y a su nombre. Muy bien. Lo importante es que usted ya sabe quiénes son estos Galileos. ¿Cuántos ya lo saben? Ya sabe dónde aproximadamente pudo haber estado ubicada la torre que mató 18 personas. Ya sabe entonces usted que el hecho que a su hermano no le esté yendo bien ahora no significa que sea más pecador que usted, ni que yo. El hecho que alguien esté pasando por problemas no significa que sus padres pecaron, como dice Juan capítulo 9, verso 1 en adelante. Cuando aquellos discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús contestó y dijo: no es que pecó este ni sus padres, esto es para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de él. El centro del mensaje del Señor es aquí el arrepentimiento. Esto es el centro del mensaje, el arrepentimiento. Número 1, aquí es donde mi mensaje comienza, hermanos. Todo predicador que sea un fiel guiador o seguidor de Cristo, mejor dicho, un fiel seguidor de Cristo, debe en su mensaje exhortar y reprender de tal manera que el pecador sienta remordimiento y este remordimiento lo guíe al arrepentimiento al ser redarguido por la palabra de Dios. Escuche esto, ahora sí. Yo sé que hasta ahorita usted está medio adormecido, pero déjeme despertarlo ahora. Mi deber es despertarlo a usted con la palabra de Dios. Todo predicador debe de confrontar al oyente. No le debe de sobar la espalda o decirle: campeón, eres un vencedor. Si usted y yo no hemos vencido absolutamente nada, estamos todavía en el camino, pero no significa que ya vencimos toda tentación. Por eso cada vez que alguien se para en este lugar, debe confrontar al que está sentado, hacerle salir de su comodidad y decirle: si no te has arrepentido, hay peligro todavía de perecer, porque Cristo, ese es el enfoque. Os digo, les dijo Jesús, si no os arrepentís, todos vas a perecer igualmente. Todo predicador debe tratar cada vez que usa la palabra es poner al pecador frente a Cristo, es poner al pecador en la condición que realmente se encuentra. Segunda Timoteo 4, del verso 2 en adelante, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente y le dice: te pongo cara a cara con Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y escuche, redarguye, reprende, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mi ministerio no es estar aquí para que usted se ría solamente, aunque se puede reír. Pero mi ministerio es hacer que usted se vea en el espejo de la palabra de Dios y que sepa que si no se ha arrepentido, corre peligro de no ir al cielo. Yo tengo que cumplir mi ministerio. Yo tengo que seguir exhortando con la palabra de Dios. Y todo predicador que toma la Biblia y se para tras un púlpito debe de saber la responsabilidad que hay en él. No se trata de solamente venir a entretener gente. Se trata que cuando la palabra termine, usted la haya entendido, haya reflexionado, se haya puesto delante de Dios y le sirva a usted la palabra para observar la falta que hay en usted. Jesús le dice a esta gente, les digo, no se traten de justificarle, está diciendo Jesús. Si ustedes no se arrepienten, van a perecer igual que ellos. ¿Por qué?
esos hombres todavía no han sufrido la divina justicia de Dios. Fue un accidente del mundo, pero la justicia divina no ha intervenido ahí. Así que arrepiéntanse, les dice Cristo. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Esto es lo maravilloso. Tenemos que entender entonces que nosotros no hemos sido convencidos. Un convencido se convence para venir al altar. Un convencido se convence para repetir palabras que el predicador le dice. Un convencido se convence de comprar una Biblia y traerla. Un convencido se convence en que los días de culto son tales días y viene al culto el convencido. Un convencido se convence que también tiene que comprar camisa y corbata y viene al culto de camisa y corbata el convencido. Un convencido es convencido de todas estas cosas, pero viene alguien con otra idea y lo convence de dejar todo eso. Pero un arrepentido, un convertido a Cristo, no hay diablo que lo haga retroceder. No hay problema que lo haga ir atrás. Si por eso va a perder familia, si por eso va a perder esposa, si por eso va a perder hijos, él seguirá cantando: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pase lo que pase, yo no vuelvo atrás. ¿Cuántos pueden en esta tarde decir eso? Yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás por nada. Y si me llaman el aleluya, que me llamen, pues aleluya soy. Pues aleluya, gloria a Dios. Este es el tema que Cristo quiere que nosotros prediquemos, que insistamos en la predicación de su bendita palabra. Entonces, tenemos aquí, no hubo otro predicador, iglesia, no hubo otro predicador que con tanta claridad predicara el arrepentimiento que Juan el Bautista. Amén. Ese hombre vino con una dinamita de Dios y vino predicando en un desierto en donde nadie iría a una campaña, en donde no se hacían promociones televisivas, no se hacían promociones por internet, no se hacían volantes para repartir a la gente. Juan está en el desierto. Alaba al Señor. No había medios de comunicación para atraer a las masas, a las multitudes. No lo había. No tenía tampoco un celular inteligente. No lo existía. Pero él aparece predicando en un desierto. Y mire la sed que había en esta gente. Mientras Juan está en el desierto, todos venían a él para oír el mensaje de un hombre mal vestido y un vocabulario bastante fuerte, pero decía la verdad. No hubo un predicador más claro en el tema del arrepentimiento que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el predicador que hizo que Jerusalén dejara sus casas artesanadas, que hizo que Jerusalén dejara la religiosidad y se dirigiera al desierto. Y no iban al desierto para recibir la palabra. Campeones vinieron caminando desde Jerusalén. Lo contrario, Juan les decía: bola de serpientes. Usted diría tan lejos para que alguien le diga serpiente. Esa era la hermenéutica y la homiléptica de Juan. Cuando miraba a los fariseos que venían y a los intérpretes de la ley, cuando miraba a los religiosos: ¡oh, bola de víboras! ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos, les decía Juan, dignos de arrepentimiento. Y no penséis entre vosotros: Abraham tenemos por padre. Porque os digo, les decía Juan, que a Abraham se le puede levantar hijos de estas piedras.
Y un hijo de Abraham salió de las piedras. Y aquí le predica esta tarde. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántas veces nosotros queremos tomar comodidad por el nombre que tenemos, por la familia que venimos, por la religión que precisamente practicamos, por el nombre de la iglesia a la que voy? Yo te tengo una noticia: no es el nombre de la iglesia. No es el nombre, no es el pastor de la iglesia más famoso, no es eso. Es cuánto le has creído a Cristo. ¿Te has arrepentido de tu pecado? O vayas donde vayas, estás en peligro de todavía recibir una reprensión del Señor. En Lucas capítulo 3, verso 10 al 14. Este mensaje de este hombre hizo una reacción. Él no venía sobándole la espalda, él venía predicando el mensaje de arrepentimiento. Lucas capítulo 3, verso 10 al 14. Si usted lo tiene, puede confirmarme con un amén para que lo leamos. Dice aquí la Biblia, verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿a quién? A Juan. Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron, oiga, unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Alaba al Señor. El mensaje de Juan era duro, muy fuerte. Era tan duro que cuando él terminó, la palabra había confrontado a los que estaban sentados. Entre ellos habían soldados. Yo creí que esto de la extorsión que viene de las autoridades era nuevo, pero es viejo. Amén. Aquí Juan, cuando los soldados le preguntan: ¿y nosotros qué haremos? Juan les dice: no hagáis extorsión, ni levantéis falsos para sacar mordida. ¿Entiende eso, iglesia? Juan sabe el problema de sus autoridades. Y las autoridades ahora le preguntan: ¿qué haremos nosotros? Y Juan les va a explicar lo que tienen que hacer. Confórmense con su salario. Es que el mensaje que se entiende te confronta, te hace ver tu posición y te hace ver a un Dios santo y nos hace ver nuestra condición delante de Él. Y cuando Juan les hablaba, los ponía delante de Dios y su condición quedaba descubierta. Y entonces nacían las preguntas: entonces, ¿qué haremos? Si todos nosotros estuviéramos interesados después del mensaje que se termina, cuánto me gozo. Y sabe, muchas veces los niños están más interesados que nosotros. Hace unos días atrás terminé de predicar el mensaje, el árbol prohibido. Y todos los hermanos gritaban amén. Y todos decían amén. Pero el único que se me acercó fue un niño de 11 años. Y me dijo: pastor, yo me quedé intrigado con el tema del árbol de la vida. ¿Podría explicármelo mejor a mí? Un niño de 11 años está preocupado. ¿Quién es el árbol de la vida, pastor? Mire, si nosotros nos volvemos como niños, entonces vamos a tener parte en el reino de los cielos. Amén. Muchas de las veces que un predicador predica, mire, en esta ocasión que tuvimos aquí al hermano predicando escatología, eran los niños los que pasaban al altar, asustados como fuera, pero pasaban. Pero eso enseña que están poniendo atención, que están siguiendo el mensaje.
Estos soldados, estos hombres, oyeron el mensaje de Juan y le dijeron, ¿y entonces nosotros qué vamos a hacer? Juan ahora va a explicarle lo que tienen que hacer. No sé, este mensaje debe de ser para todo el mundo, no solo para judíos. Dice Lucas capítulo 24, verso 47. Este mensaje es el que Jesús quiere que nosotros prediquemos. Lucas 24, 47 dice la Biblia así. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El inicio del mensaje para arrepentirse comenzó en Jerusalén, pero no se limitaba a Jerusalén. Ese mensaje tiene que seguirse predicando hoy en día también en la ciudad de Stafford. Todos los que están aquí, déjeme decirle, porque yo no le estoy predicando a las sillas, sino a usted. ¿Cuántos están arrepentidos ya? ¿Pueden darle una palma a Cristo los arrepentidos? Oiga esto, hermoso es estar arrepentido. Amén. El arrepentimiento, hermano, nos ayuda a tratar de olvidar el pasado. Porque ya no queremos vivir en la vida que antes vivíamos. Jesús está predicándole a los escribas, a los fariseos, a los infiltrados que están ahí. Pero este mensaje es para todo el mundo. El propósito de cada mensajero es lograr que el pecador enderece su camino por medio del arrepentimiento, como dice Juan 3, 7 y 8. Ese es el propósito, Mateo 3, 7 y 8. Dice que Juan les predicaba el mensaje y les decía a sus oyentes, enderezad sus sendas. Amén. Nosotros, y no le digo a ustedes, nosotros, todos tendemos a agarrar un camino equivocado. Y lo peor, vamos por el error y pensamos que vamos bien, hasta que la palabra de Dios viene y nos confronta. Hasta entonces nos damos cuenta que vamos por un mal camino. Pero si no hay una palabra que alguien traiga y nos diga, estás mal, arrepiéntete, vamos a ir al infierno si no estamos arrepentidos. Sí, porque muchas personas, le dije hace un momento, que piensa que porque trae la Biblia. Y le voy a decir esto, pastor, pero a mí, yo tengo una disciplina de oración y oro, me dijo una persona a mí hace 8 días. Hace 8 días yo platicaba con esta persona. Me dijo, no hay, yo le puedo decir, pastor, no creo que haya otra persona como yo que le encante la oración. Me levanto a veces a las 3 de la mañana, a veces a las 2 de la mañana, a veces hasta 2 veces por la noche me levanto a orar. Y me encanta la oración. No me diga, le digo. ¿Y cómo es su testimonio? Bueno, mi testimonio es normal. Tengo una relación personal con Cristo, pero no importa mi aspecto, mi cuerpo, ni cómo me vista. Y cuando le pregunté eso, ¿sabe por qué se lo pregunté? Porque casi me estaba enseñando todo el pecho. Le dije, se equivoca. La persona que tiene con Cristo relación también tiene temor de Dios. Si usted tiene relación, lo primero que viene con la relación es temor de Dios. Si usted mira gente se me desnuda o caminando por las calles enseñando todo, lo sencillo es que no tiene relación con Dios y que no está arrepentido de haberle fallado a Dios. Es más, le encanta fallarle a Dios. Y me retó a que le explicara con la Biblia, al reto que accedí. Y en media hora me estaba diciendo con sus propios labios, lo acepto y voy a tratar de cambiar. Y le dije,
Y después de todo lo que le dije, me dijo, soy maestra de escuela dominical. No me diga. La miré a los ojos y le dije, oiga lo que le voy a decir. Cambie su vida y de verdad tenga relación con Dios. Pero Dios me escucha, pastor. Le dije, Dios escucha hasta el diablo. Cuando el diablo habló con Cristo, también Jesús le escuchó. Y le citó la Biblia al Señor. Y Dios le escuchó. Pero no significa que tengamos una respuesta positiva, sino que la respuesta de Cristo será negativa si no seguimos sus ejemplos y su pisada. Si no nos arrepentimos, pereceremos. Alaba a Jesús. Al pecador hay que hacerle sentir temor del juicio de Dios, para que se arrepienta, como lo hacía Juan allá en Mateo 3, 11 al 12. Ese Juan era severo para predicar. Juan hacía que el pecador sintiera temor de lo que estaba viviendo. En Mateo 3, 11 y 12, la Biblia dice, oiga cómo los va a confrontar Juan el Bautista. Les dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Verso 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿De qué le está hablando Juan ahí a la gente? Le está hablando del amor de Dios. Primero, Juan les dice, yo solamente bautizo para arrepentimiento, pero allá atrás de mí viene uno. Ese bautiza con fuego, les dice Juan. Y yo no soy digno de estar en su calzado. Oh, pero hay algo que también trae él. Ya trae su aventador en la mano y limpiará su era. Era aquello con que se limpiaba el trigo y se cortaba. Y después que se cortaba se separaba. Y lo que no servía, al fuego. Y Juan les dice y les cuento, ese bautiza con fuego, pero también mete en el fuego. Ya trae su aventador, lo trae listo y él viene a limpiar su era. Es decir, aquello que no dé fruto, aquello que solo ocupe espacio, aquello que solo roba aire, lo va a quitar. Y no solo creas que te va a quitar. Cuando te corte, dice Juan, te va a echar en el fuego. ¿Y sabe lo que pasa? Arden. Esto hacía que las personas vinieran arrepentidas pensando en el juicio de Dios que viene pronto. El juicio de Dios viene pronto, iglesia. Hay juicio para la tierra, menos para la iglesia. Y porque este mundo no va a vivir haciendo de las suyas todo el tiempo como que solo él se mandara. Hay un Dios creador y va a hacer juicio. Y va a confrontar al pecador y le va a poner al frente sus errores y después de ponérselo va a castigar al pecador. Hay juicio y viene pronto. ¿Cuánto lo alaban? Es precioso entonces ver lo que la palabra del Señor nos dice. Este mensaje de juicio y arrepentimiento, iglesia, era el que Pablo predicaba. Y conmovió hasta cierto punto y espantó a los magistrados. El mensaje que Pablo predicaba no solamente compungía, espantaba. Los mensajes que ahora predican los predicadores, mire, hay mensajes que los pongo en la televisión. A veces quiero poner un mensaje y lo pongo para llenarme.
Y después me quedo con la boca abierta bien dormido porque no mueven ni una mosca. En primer lugar, no estudian la palabra. Van a decir incoherencias por la televisión que dan vergüenza más bien. Y usted lo pone para edificar y comienzan a decir un montón de delirios que no tienen nada que ver con lo que leyeron. Y están en la televisión gritando y la gente no entiende ni lo que están diciendo. Y cuando usted va a una iglesia para oír la palabra de Dios, va para que le enseñen la palabra de Dios. Va para que le expliquen la palabra de Dios, no para que deliren con la palabra de Dios. Aquí, lo que nosotros podemos ver en este verso es que el mensaje, y le digo, Pablo predicaba un mensaje fuerte, duro, no solamente conmovía, espantaba. Espantaba. Y usted dice, no lo creo. Yo sí lo creo porque la Biblia lo dice. ¿Quiere verlo conmigo? Mire los mensajes de Pablo. Hechos 24, versos 25 y 26. Y escuche cómo la Biblia dice. Aquí no dice que cuando Pablo tatarateaba con la palabra. Aquí no dice que cuando Pablo decía, yo pienso que aquí no. Mire lo que dice el texto. Lo tiene. Dice el texto sagrado y santo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, oiga lo que pasó. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Aleluya. El 26 dice que esperaba mordida de Pablo. Cuando Pablo no dice tatarateaba con la palabra del Señor. Cuando Pablo dice trataba de, no, el texto dice cuando Pablo disertaba. ¿Usted sabe de dónde viene esa expresión disertar? Es una expresión que viene de escudriñar, de remover, de buscar, de sacar lo profundo para poderlo a la superficie, para que todos lo entiendan. Y cuando Pablo diserta sobre la palabra de Dios, escudriña, habla del juicio de Dios y del juicio venidero. Y el texto dice, y Félix se espantó. Porque Pablo lo puso ante Dios sentado en el trono. Y Félix ahí delante de Dios dando cuenta de su pecado. Y Félix se espantó y le dijo a Pablo, ya párale, párale. Yo luego te llamo, pero ahorita párale, porque los pelos se me han erizado. Predicadores que están ahí, hermano, amor, hermano de amor, por amor de Dios, hermanos, sigan que sea pecando, pero sigan. Mire, que el Señor reprenda al diablo. Pablo disertaba un mensaje. Yo le digo, vaya y busque esa palabra disertar. No es solamente venir a leer la Biblia frente a ustedes. Es dar a conocer lo que la Biblia dice a través de su santo texto sagrado para que nos arrepintamos y vivamos una vida pura, santa delante de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Y lo hará pronto. Félix escuchó esto y le dijo a Pablo, ya está bien, párale. Y ya no. Sí, el texto dice se espantó. Y a veces le dicen, no le hable a la gente, el infierno se espantan. Háblele para que se arrepientan. Claro que también háblele del amor de Dios. Pero necesitan oír que hay un juicio y que el juicio viene y viene pronto. Todos necesitamos saber que seremos juzgados, que seremos un día puestos en la silla del acusado. Y el Señor preguntará, ¿y quién le puede mentir a Él? Él lo sabe todo. Él conoce la intención del corazón de cada uno de nosotros. Mi alma lo alaba, gloria al Señor. Cuando usted va también al mismo libro de los Hechos, capítulo 26, verso 19 al 20. No, mire con quién está Pablo hablando. Y está hablando un mensaje que lo entiende el hombre que le escucha. 26, 19 y 20. Y luego vamos a saltar al verso 26 y 28.
Lo tienen. Verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, oiga con quién está hablando Pablo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora salte al verso 26 al 28. Mire lo que dice. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, Pablo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí no está aquel vendiendo cebollas en el mercado, hermano. Ahí no es aquel vendedor de cacahuates en la esquina a quien se le está predicando. Pablo le está predicando al rey y lo está confrontando con la palabra. Y el rey le está escuchando. El rey le dice a Pablo: Pablo, sabes muchas letras, creo que estás loco. No estoy loco, rey. Y entonces Pablo le va a explicar la palabra de Dios y luego le hace la pregunta: ¿crees, oh rey Agripa? Yo sé que cree. Y Agripa le contesta: ay, si por poco me persuades a ser cristiano, Pablo. ¿Cuántos alaban a Dios? No, otra vez estamos hablando con aquel que vende cebolla en la esquina y ni ese no cree, hermano. Porque no le sabemos explicar la palabra de Dios. Le hablamos de un montón de cosas, pero no sabe ni de qué estamos hablando. Pero Pablo está hablando con un hombre elocuente, está hablando con el rey, está hablando con el cerebro que dirige el país. Y Pablo está en su defensa, y en su defensa predica a Cristo. Esto es importante que nosotros, y sabe de lo que Pablo le está hablando. Yo le leí versos 19 y 20, y Pablo ahí le está hablando del arrepentimiento. A los gentiles les predico que se arrepientan, le dice Pablo, porque viene juicio y Dios me mandó a predicar esto. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Pablo: yo sé que crees. Y me encanta esto. Pablo está hablando con el rey Agripa como de igual a igual. Pablo, mire eso, no. Pablo está hablando de igual a igual. Y Agripa sabe quién es Pablo. ¿Sabe lo que le dice Agripa? Sabes mucha letra, Pablo. Sabe mucha letra. Se lo está diciendo el rey. El rey conoce el vocabulario de Pablo. El rey conoce todo lo que Pablo está disertando y se queda sorprendido. Y el rey llega a una conclusión: este sabe mucho. Pero ¿cuánto ahora, después de escucharnos, dice: ¿ese qué quiso decir? Sí, bueno, de todo lo que dijo no le entendí nada. Pero el rey le dice a Pablo: Pablo, sabes mucha letra. Le quiero decir, no hay límite para leer la palabra de Dios, para escudriñarla y sacarle en lo exegético de lo profundo de la superficie, traerlo a la superficie, sacarlo de lo profundo y ponerlo a la superficie para que la gente entienda que tiene que arrepentirse. El arrepentimiento que Juan les hablaba allá en el desierto, él les hablaba del arrepentimiento de haber dejado la ley de Dios. ¿Sabía usted que hay una gran diferencia entre el mensaje que Juan predicaba y en el mensaje que ahora predicamos? Mire esto. Cuando Juan predica: hagan obras dignas de arrepentimiento, el centro de donde se derivaba la dignidad para que ellos vieran que estaban arrepentidos era la ley de Dios. Amén. La ley les señalaba los pecados que no deberían de cometer y ellos deberían de leerla, y al encontrarse que habían fallado, deberían de arrepentirse por haber fallado a la ley de Dios. Pero el mensaje que la iglesia predica es más fuerte todavía.
Alaba al Señor, iglesia. Porque yo no le estoy predicando a usted aquí la ley, porque ya nosotros no vivimos bajo la ley. Pero bajo la gracia sucedió algo. Lo que me debe causar a mi arrepentimiento es vivir pecando cuando Cristo derramó su sangre en la cruz por mis pecados. Cuando Él fue molido por el látigo romano, fue deshecha su espalda, su rostro fue desfigurado. Yo debo de arrepentirme porque le he fallado al ser más santo que ha pisado esta tierra. Mi arrepentimiento me debe de conmover. ¿Por qué? Porque Él no escatimó esfuerzo alguno por salvar mi vida de pecado. Y yo sin ningún temor todavía quiero pecar. Eso debe de traerme al arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento es precisamente dar una vuelta totalmente diferente al camino a donde nos dirigíamos. Arrepentirse es cambiar de rumbo, es dejar el viejo camino y agarrar uno totalmente opuesto. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado y seguir a Cristo y humillados a sus pies, adorarle y pedirle su gracia y su perdón todos los días de nuestra vida si queremos bendición de Él. Eso es arrepentirse, iglesia. El evangelio no es un chiste. El evangelio tampoco es una religión muerta. El evangelio, al centro de él está aquel crucificado, molido por mis pecados y por tus pecados, a quien debemos honrar y pedir perdón porque Él tomó mi lugar y tomó tu lugar. Él es Jesús. Y si la sangre de los machos cabríos, dice el escritor a los hebreos, en Hebreos capítulo 10, si la sangre de los machos cabríos, verso 28, tenían gran repercusión si le fallaba, ¿cuánto más, dice el escritor a los hebreos, piensas que aquel merece, aquel que pisotee la sangre de Cristo, qué crees que merece? Sino una tremenda expiación y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que yo en esta tarde le digo a usted que está aquí y a los que tal vez ven por esa pantalla, si usted no se ha arrepentido, hoy es el día. Pídale a Cristo perdón por su pecado y Él perdonará su pecado. Arrepiéntase, humille su ser, doble sus rodillas y dígale: Señor, perdóname, estoy aquí. Y a usted que me escucha aquí, piense cómo está viviendo delante del Señor. ¿Le está dando al Señor el tiempo necesario o le está robando al Señor su tiempo de adoración? Piense en eso. En lugar de ir creciendo, va para atrás. Piense en eso. En lugar de ir dejando un legado bueno en la memoria de los que le ven, está dejando mucho que desear. Piense en eso y arrepiéntase. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Aguilar de la iglesia Asamblea Ríos de Agua Viva. Les extendemos una invitación calurosa con mucho amor a la familia para que nos visite acá en el 922 FM Murphy Road, aquí donde estamos llevando a cabo la predicación y estamos también teniendo un crecimiento de la obra del Señor. Le invitamos a usted a visitarnos en este lugar amplio para recibir a la familia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde a cada uno allí en su casita. Dios le bendiga una vez más. Pues vaya y léalo. Y le estoy hablando de no caigamos en manos de Dios, es porque conocía a Dios. Viviana, pero vengan a mí y yo los haré descansar. Y todo Israel había visto a Moisés. ¿Para qué querían tener el cuerpo? ¿Cuánto podemos gritar viva Cristo? Con todo el corazón. Cuídame.
porque me van a matar. Y no tan valiente.